Hablando otra vez de más la antropología de una persona, lo que me sorprende de España es que somos un pueblo unido, somos un pueblo bondadoso, servicial, pero en cambio siempre estamos de desacuerdo con los líderes. Es como que los líderes del país son todo lo contrario a lo que es el pueblo español. ¿Qué analizas de eso? ¿Qué hay detrás de estos líderes del país? Es que tenemos líderes muy malos, pero no de ahora, hace mucho tiempo, hace siglos que tenemos líderes malos. Esa es la realidad. Y ya sabes, aquí aplicaremos eso, que qué buenos vasallos si hubiera buen señor, ¿no? Es que nos hace falta un buen señor. Porque además tú fíjate que es verdad que aquí han cometido grandes torpezas para su propio beneficio los políticos, de uno y otro signo, que es el enfrentarnos a los españoles entre nosotros, el dividirnos, con todo el tema de esa diversidad que la deberíamos convertir en riqueza, la diversidad de todo tipo, empezando por la lingüística, pero también la orográfica, la gastronómica, la climática. Pues somos un territorio muy variado, fíjate, de las Islas Canarias, estás maravilloso, este paraíso terrenal que tenemos, pero vete al norte, vete a Galicia, otro sitio maravilloso, ¿no? Que no tiene nada que ver. Pero entonces han procurado dividirnos en vez de unificarnos. También es verdad que ha habido mucha intencionalidad desde el exterior, porque piensa que cuando los españoles nos ponemos a trabajar y estamos unidos, somos imparables y lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Y no tengas ninguna duda de que damos mucho miedo cuando nosotros nos ponemos en ese plan. Y siempre han intentado, podríamos ir al imperio hispano, han intentado dividirnos por todos los medios, evidentemente. Y luego es cierto que hemos tenido políticos, y lo seguimos teniendo, muy mediocres, esa es la realidad, muy aprovechados para su propio beneficio, es decir, que han intentado por todos los medios garantizar su supervivencia, la de su partido político, muchas veces sin importarles verdaderamente hacia dónde estaba yendo España, y lo estamos viendo, pues eso, pidiendo deuda de manera masiva y totalmente casi irracional, ¿no? Y muchos otros motivos. Entonces te quiero decir que, con lo cual, fíjate, estamos disgustados, pero ojo, no manifestamos verdaderamente en público nuestro disgusto. Correcto. Yo siempre digo que de manera pacífica, para no entrar en esa dinámica belicista, ni mucho menos, pero deberíamos protestar mucho más, y muy especialmente vosotros, los jóvenes, Juan. Deberéis protestar mucho más, pero con una seriedad absoluta. Y no se ve a la juventud protestando. Es más, hay una juventud que se ha desligado completamente de la política, una parte muy importante de ella, y otra juventud que es muy triste, que ya ha dejado de creer en la democracia y que incluso está apostando por partidos radicales, sea de un signo o de otro signo. Y eso también no deja de ser muy preocupante. Pero la culpa la tienen nuestros políticos, que muchos dicen, esto es el país no sé qué, que viene aquí a incordiarnos para desprestigiar la democracia. No, perdona, la democracia la estás desprestigiando tú con tus casos permanentes y sistemáticos de corrupción por uno y otro lado, y luego además pues llevando al país a donde le estás llevando, ¿no? Es decir, a un declive total. Entonces, eso debemos ser conscientes de que efectivamente no creemos en nuestros políticos, esa es la realidad, porque además, no nos engañemos, Juan, lleva mucho tiempo engañándonos. Todo el rato. Llevan mucho, permanentemente, que es curiosamente que son los que dicen, como el otro día, ¿sabéis? Que el presidente del gobierno ha creado otro departamento en Moncloa para luchar contra la desinformación. Pero vamos a ver, si son los grandes mentirosos, ¿cómo van a luchar contra la desinformación? ¿Van a luchar contra sí mismos? No sé, ese departamento es para suicidarse. No, pues es precisamente pues para que canales como este no tengan voz, ¿no? Claramente. Pero te quiero decir, entonces hemos dejado de creer en los políticos porque no hay políticos de calidad y no hay políticos sinceros. Yo creo que para venir a la política, como digo, teníamos personas que deberían tener ética, estética, épica y eficiencia. Fíjate, las 4 es. ¿Podrías definirlas? Sí, claro. Estamos hablando de honradez, transparencia, vocación de servicio y efectividad. ¿Y crees que deberían tener dinero? Mira, eso hay gente que dice, oye, deberían ser ya muy ricos porque, claro, ya son muy ricos, no van a ansiar más riqueza, pero pueden ansiar más poder. Yeah. Lo que me hace falta son políticos, fíjate, Juan, bien pagados, muy bien pagados, que ahora mismo no lo están, pero mucho más mejor exigidos. Y no les estamos exigiendo. Si no les exigimos ni que cumplan el programa electoral, que lo te dicen, bueno, era algo aproximado. ¿Cómo aproximado? Yo te he votado porque me has prometido una serie de cosas que no me estás cumpliendo. ¿Cómo que era aproximado? En absoluto. Es decir, yo lo que necesito es gente verdaderamente bien formada, bien preparada, que sepa de sus temas. Lo que no es aceptable es que te pongan una secretaria de Estado de Seguridad que viene de ser secretaria de Estado de Igualdad. Y que no tiene ni idea de seguridad. No es aceptable. Ahí es donde deberíamos quejarnos y protestar, que es lo que acaba de pasar en España.
Entonces, es que esto no es aceptable, Juan. ¿Cómo no vamos a poner...? Sí, claro que hay personas preparadas en todos los sectores. Dice, no, pongo una ministra de Sanidad, pero esta mujer no sabe ni lo que es una aspirina. ¿Cómo la vas? Dice, no, bueno, lo importante es que sea buena gestora, ya tendrá luego buenos ayudantes. Eso no me sirve, porque hoy el problema es que muchas de estas personas de los que se rodean tampoco son técnicos ni son expertos. Son mayores inútiles aunque ellas. Porque, claro, no quieren que a ver si va a saber más el que le rodea, su secretario de Estado o su director general, de lo que sabe esa persona. Y estamos entrando en un declive muy importante. Y esto deberíamos hacer una reflexión muy profunda, Juan, entre otras cosas, para mejorar y perfeccionar la democracia, porque si no, ojo, el camino que llevamos es de caer en un sistema autoritario de uno o de otro, si no tengas ninguna duda. Y a mí eso me preocupa. Yo, pensando en mi perfil, de donde yo vengo, de lo más humilde, yo probablemente no hubiera llegado a nada si no existiera esta democracia, ¿no? El que te dé noción a cualquier persona, que eso es parte de los principios de la democracia más básicos, que exista esa movilidad social. Que una persona, si de verdad quiere esforzarse, quiere trabajar y tiene cualidades, aunque haya nacido en lo más humilde, que tenga esa posibilidad, ¿no? Y hay sistemas autoritarios donde evidentemente eso no se da. Hay sitios que sí, fíjate, curiosamente en China hay mucha meritocracia, probablemente más que aquí, aunque nadie se lo crea. Pero te quiero decir que claro que deberíamos protestar. Y si protestamos es con razón total. Y protestamos poco, Juan, y protestamos poco. ¿Tú crees que ante todos los demanes que estamos viendo en nuestra querida España, todos los días, lo que pasa es que son tantos que casi ya lo hemos naturalizado, lo hemos normalizado, ya estemos anestesiados ante ello, ya no nos afecta, ¿no? Pero uno tras otro, es decir, ¿pero cómo es posible que estemos aceptando esto y que aquí nadie dimita? Y que aquí todo el mundo veamos eso con habitualidad ya, ¿no? Y claro que teníamos que protestar. Esto es inaceptable lo que está sucediendo. Y por supuesto que hay personas honradas, hay personas capaces, pero curiosamente, Sergio, son las que no salen adelante en política, son las que no triunfan. Se suele quedarle los niveles intermedios, porque el que triunfa normalmente, y más en un sistema de partidos como está montado, donde no hay listas abiertas, tú no votas a una persona en concreto, tú votas a un partido y ese partido luego decide a quién pone en las listas. Y además, y les obliga a votar en una determinada línea. No existe ni siquiera controversia dentro del propio partido. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente pues tenemos un sistema en el que tú no sabes ni a quién votas, que ya no sabes a quién pedir responsabilidades, y entramos en un sistema en el que no están los mejores, porque quien llega más arriba es el más servil. El más servil al líder, o el más servil a las ideas principales del partido. Como venga alguien con ideas rompedoras, ideas innovadoras, alguien capaz, lo estamos viendo, todos terminan por irse. Y esto lo tenemos que nos tenemos que replantear, sobre todo, Juan y Sergio, en un mundo cada vez más competitivo, en un mundo cada vez más agresivo, donde hay líderes que nos gusten o no nos gusten, son muy queridos por su pueblo, muy queridos por su pueblo. Estamos hablando de popularidades superiores al 80%, donde además no tiene este problema precisamente de esta permanente movilidad democrática que podríamos decir, ¿no? Claro, con lo cual ellos pueden hacer unos planteamientos a mucho más largo plazo, no tienen la oposición permanente que les esté incordiando, no tienen unos medios de comunicación que les critiquen demasiado, aquí ya tampoco les critican demasiado, ya sabemos lo que está pasando, pero te quiero decir que nos están ganando muchos cuerpos de ventaja. Y eso también tenemos que ser conscientes. Entre otras cosas, porque, mirar, antes lo lanzamos con el tema del liderazgo que comentábamos antes. Aquí hemos pensado que cualquiera podía ser nuestro líder. Oye, que cualquiera, aunque fuera flojito, que no pasaba nada, ¿verdad? Pues incluso como que nos daba miedo que surgiera un líder verdaderamente fuerte y carismático. Eso es un gran error. En este momento en concreto necesitamos, dentro de la democracia, también, es que me muevo mucho y no sé... Tranquilo. Necesitamos también líderes carismáticos, líderes que te apetezca seguir. ¿Cómo puede ser que Macron tenga un 18% de popularidad? ¿Cómo puede ser que el señor Merz, que está haciendo bueno hasta Scholz, el canciller alemán, tenga una popularidad del 20%? ¿Estos son líderes? Estos son de verdad los líderes que necesitamos en este momento en concreto en Europa, pero Starmer está más o menos en las mismas, el primer ministro británico. Entonces, necesitamos otro tipo de liderazgo. Pero el líder de verdad, que además es muy fácil de definir, lo más sencillo, ¿quién es el líder? Al que te apetece seguir. Correcto. Al que he seguido. El que esa persona que dices, oye, es que lo que me está ofreciendo
me convence, porque creo que va a ser bueno no solo para mí, sino para la colectividad en la que yo vivo, para mi patria, para todos mis conciudadanos. Entonces, claro, y lo que estamos viendo no es así ni mucho menos. Estamos viendo líderes cada vez más flojos por todos los lados. Es que no hay nadie que tenga ese carisma que lo hubo en Europa, que lo hubo. Para mí la última líder carismática de Europa fue Angela Merkel, es clarísimamente. Pero los ha habido en Europa, pero ahora mismo no los hay. En un momento que estamos en un punto de inflexión histórico, en el que el contexto geopolítico está cambiando por segundos literalmente, que nos estamos quedando en Europa cada vez más atrás, y lo estamos viendo la última reunión de Donald Trump con nuestros líderes europeos para el tema de los aranceles. Esto es una vergüenza histórica, Sergio y Juan. O sea, que venga a Escocia, que haga ir allí a la señora van der Leyen, a humillarla, y que encima reciba, en la residencia en la que estaba, en ese golf resort, que reciba al primer ministro británico como que fuera el que mandaba en Europa, como que era el rey de Europa. Es decir, esto un líder de verdad no lo hubiera aceptado jamás. Sea Estados Unidos o sea quien sea, De Gaulle no hubiera aceptado eso jamás. Ni Churchill. Jamás. Entonces, ese es el ejemplo. Se ilustra muy bien la situación en la que estamos en Europa. Esa falta de liderazgo. Empezando, porque hemos hablado de la señora van der Leyen, podríamos hablar de la señora Kallas, la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, si no les hemos elegido ninguno. Si es que encima no les hemos elegido ninguno de nosotros. Es decir, que hay muchas cosas sobre las que reflexionar muy seriamente y sobre todo, ya te digo, en el contexto europeo, porque ahora mismo el camino que llevamos no es bueno en absoluto. Hablas antes de Churchill y hay otras figuras históricas también muy importantes cuando hablamos de liderazgo. Uh-huh. ¿Qué figuras se te vienen a la cabeza como grandes líderes en los cuales podamos fijarnos como referencia? ¿Y qué tenían estos líderes en común que podamos aplicar en nuestro día a día para poder mejorarlo? Fíjate, te he hablado, por ejemplo, podríamos hablar de Adenauer, de un poco de los creadores también de la Unión Europea, pero podríamos hablar una vez más de Gaulle. De Gaulle, que además, cuando él pensaba que beneficiaba a su país, se enfrentó con Estados Unidos. Francia llegó un momento que se salió de la estructura militar de la OTAN, solo estaba en la estructura civil, hasta que ya, llegaron a una negociación, Estados Unidos le dijo que le daría un puesto importante también a militares franceses, pero los demás es que somos verdaderos vasallos. Y cuando tú te conviertes en un vasallo, además, el señor se aprovecha de ti y no va a desperdiciar ninguna ocasión para pisarte el cuello, que es lo que estamos viendo. Entonces, es que fíjate, los acuerdos a los que hemos llegado, el tema de los aranceles, es verdaderamente vergonzoso. Primero ya, el primer acuerdo es de incrementar, de pasar, de que nos exigían Estados Unidos que pagáramos, que es lo que nos habíamos comprometido hace ya años, el 2% de nuestro Producto Interior Bruto lo invirtiéramos en defensa, y de repente dicen, no, el 3,5%. No, ¿cómo que el 3,5%? ¡El 5%! Y que todos los políticos europeos lo hayan aceptado. Porque lo han firmado todos, por más que alguno diga que no, lo han firmado todos, el 5%. Pensando que, por ejemplo, en España estábamos en el 1,1. Es multiplicar por 5 el presupuesto de defensa. Pero presupuesto de defensa, pero no para defendernos nosotros, ni para defender Ceuta y Melilla. Es para gastarlo en armamento estadounidense. Es que cuando llega Donald Trump y te lo dice claramente, te dice, no, es que además de que vas a invertir 600.000 millones más en mi industria y muchas más cosas, pero es que por cierto, y no me toques todas mis grandes multinacionales porque no te lo voy a permitir. La tasa Google y todas estas cosas, olvídate de ello. Es que hay mucha letra pequeña, además de la letra grande. Pero es que además me vas a comprar 700.000 millones en mi energía. Que para eso ya me he encargado de volar el Nord Stream para que no compres nada a Rusia. Y además Alemania está encantada cuando Alemania está en una crisis económica brutal. Pero es que además me vais a comprar todo el armamento que a mí me dé la gana. Porque claro, ese incremento del presupuesto de defensa nuestro es para comprar el armamento de Estados Unidos, evidentemente. Un poco mafia, ¿eh? Pero es que además, ¿alguien pensaba de verdad, con seriedad, que Estados Unidos, como no lo ha permitido hasta ahora, iba a permitir que Europa tuviéramos un ejército europeo unido y tuviéramos una industria de defensa unificada en Europa? Es que hay que ser muy inocentes y hay que no saber de estos temas. Vamos, es que yo imagino que habrá algún político que tenga dos dedos de frente, que haya estudiado algo de estas cosas, ¿no? Y que hubiera hecho un gran líder, como estos que hablamos históricamente. Que hubiera hecho un líder como deberían haber sido. Se hubiera plantado ahí y hubiera dicho, para empezar, no nos vamos a reunir en un golf resort, eso seguro que no, y vamos a hacer las cosas de esta manera. O sea, hubiera él dicho sus... Claro, mira, ¿qué ha hecho Xi Jinping? Porque recuerda que entrar en algún momento le amenazó hasta que casi con el 200% de aranceles, ¿no?, a China. ¿Tú ves que China haya cedido en algún momento?
Claro, China es China ahora mismo, ¿no? Yeah. Que no es la China de hace pocos años. Pero fíjate que ahora mismo estaban hablando de imponerse mutuamente aranceles del 50% y el otro día dijo Trump, bueno, de momento lo vamos a retrasar otros 90 días. Porque con China no se atreve. Está cagado. Cuando tú te pones con seriedad, con rigor, claro, pero si tú eres alguien que estás vendido a intereses extranjeros, pues no tienes nada que hacer. Y lo primero, tú vienes a pactar y vienes a verme a mí, a mi casa. Yo te recibo en mi despacho. No, tú te montas un despacho y tú me recibes en ese despacho que te has montado artificialmente. Esto es inaceptable. Y luego dices, oye, que aquí no queremos entrar ninguno en la guerra comercial, pero lo que hay que decir, y si hace falta entrar, se entra. Pero si además es verdad que nosotros importábamos pocas cosas relativamente, pero algunas importantes de Estado, porque además entre la letra pequeña está que, por ejemplo, el acero y el aluminio van a seguir al 50%. Al 50%. El proveniente de Europa. Y habrá cosas que digas, oye, mira, pero es que esto no pienso ceder. Que nosotros somos 27 países que durante 200 años hemos pintado algo en el mundo, ahora ya estamos dejando de pintar casi nada, más que la mona, pero somos 27 países y no vamos a ceder ante un solo país, por más que seas un país muy poderoso, sigas teniendo mucha influencia, sigas teniendo los grandes grupos de inversión, tengas mucho pulmón financiero, pero eres un solo país y no podemos ceder de esta manera. Claro, porque el mensaje que ha lanzado Donald Trump a su población es magnífico. En un momento que además le venía muy bien, que estábamos muy bajo en las encuestas, le ha venido fenomenal. Es decir, he humillado a toda la Unión Europea. He vuelto a demostrar que son ellos mis vasallos y que nosotros somos los que marcamos la pauta en Europa y que Europa hace lo que nosotros queremos. Claro, esto ha sido un albadonazo tremendo para Donald Trump. Pero para nosotros, ya digo, cualquiera que lo analice con un poco de frialdad, hemos hecho el ridículo más espantoso, algo totalmente histórico. O sea, que nosotros le impongamos 0 de aranceles a los productos de Estados Unidos y que ellos nos vayan a imponer un 15%, y te digo, y con la letra pequeña, que hay que analizar muy a fondo, que es todavía mucho peor, ¿no? Entonces, claro, esto es inaceptable. Claro. Y claro, pero lo mismo. Y tú veías a una señora van der Leyen que luego diciendo que efectivamente que es que Donald Trump era un negociador muy duro y riéndose con él, y cuando se hacen la foto de familia, todos los estadounidenses que estaban alrededor de Donald Trump, todos con el pulgar hacia arriba, y la única de la Unión Europea también con el pulgar hacia arriba, la señora van der Leyen. Entonces dices, oiga, ¿usted para quién trabaja? ¿Para los intereses de Europa o para los intereses de Estados Unidos? Es que en esa situación estamos. En este podcast también nos gusta también asumir responsabilidad y ver qué podemos hacer como ciudadanos, porque claro, el líder es malo y esto se está viendo repercutido en los ciudadanos. Por ejemplo, cuando has hablado de colectividad, yo veo que cada vez falta más colectividad en el país, se piensa más por uno mismo. ¿Qué otros valores ves que han cambiado en cuanto a la población de España o de Europa con, yo qué sé, Estados Unidos, China? ¿Qué diferentes valores ves que han cambiado? Pues mira, efectivamente, eso es una pregunta muy buena porque además tiene un gran componente geopolítico también. Porque el problema es que nosotros hemos entrado en esta época de nihilismo, relativismo, en el que todo se banaliza, todo se cuestiona, todo es y por qué no, ¿no? Todo es posible. Hemos entrado en ese mundo de todo es posible. Y luego también en el efectivamente de mucho individualismo y egoísmo, claramente. En general, en toda Europa, ¿no? Pero unos más, otros menos. Pero claro, ¿qué pasa? Que te vienen otras culturas, otras civilizaciones, que además te vienen como desde muy abajo, pero con muchas ansias de llegar arriba, ¿no? De progresar. Y además, como es el caso de China, que considera que es su momento histórico, de volver de esos 200 años que perdieron un poco, por así decirlo, la comba, de volver otra vez a recuperar ese centrismo que ellos entienden, que es lo que significa etimológicamente China, el país del centro, y que es un momento histórico. Y que además vienen con principios muy firmes, pero como te viene el Islam, como te vienen los musulmanes, con principios completamente firmes, que aquí hemos perdido, precisamente por esa relativización de todo, por ese analizarlo todo, ¿no? ¿Nos hacen falta límites firmes al ser humano? Porque ¿sabes lo que está pasando, Sergio? Que muchas de las cosas que tú ves aquí, yo muchas veces lo pienso y digo, esta gente, ¿cuánto se tiene que reír de nosotros? Es decir, pero si no hace falta que les conquistemos, se están autodestruyendo. Un equipo de segunda. Pero claro, porque tú lo estás viendo y dices, hay cosas que mira, vamos a ver. Con respeto a todo tipo, por supuesto, de cada uno que practique lo que quiera practicar en su casa y lo que le dé la gana, ¿no? Pero claro, cuando alguien te sale diciendo que es que hay 42 géneros, un chino o un ruso, esta gente se ha vuelto loca, ¿no? Directamente, ¿no? Total. Te quiero decir, o un indio, es que me da igual, o un hindú, es que me da igual, ¿no? Esta gente están trastornados, déjales, es que ya van cuesta abajo sin frenos. O, por ejemplo, en este sentido de que
como hemos entrado en ese estado del bienestar, que no lo queremos nosotros artificialmente, mira lo que ha pasado ahora en Francia, cómo van a reducir todo el gasto público porque no lo pueden sostener. Y esto nos va a pasar en todos los lugares. Fíjate cómo está Alemania.